Eh, Buenas tardes, soy el tecnólogo en planificación y gestión de transporte. Al momento vamos a tener una clase de lo que es la nueva reforma a la ley de tránsito. Vamos a hablar de los temas más importantes y específicos para que esta clase pueda ser bastante entendible para todos los oyentes, ¿sí? Cabe recalcar que esta clase de la reforma a la ley de tránsito lo hemos resumido en lo mayor posible para que puedan ser captadas de la mejor manera y no existan tantas confusiones. Para empezar, tenemos que darnos cuenta que es el suplemento del registro oficial número 512 de fecha 10 de agosto del 2021. ¿Sí? Esto quiere decir que a partir del 10 de agosto del 2021, prácticamente ya estaba escrita en el registro oficial la nueva reforma a la ley de tránsito. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que esta reforma a la ley de tránsito tiene algunos cambios de los cuales eh, se ha hecho o se ha estructurado en la reforma anterior a la ley de tránsito de que tenían que existir todas las contravenciones de tránsito y materia de tránsito dentro del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que estaba involucrando lo que es materia de tránsito dentro de un código que era específicamente único para procedimientos penales. En esta situación hemos tomar en cuenta y ver los puntos más claros que existen dentro de la reforma y así que cada uno de ustedes pueda comprender lo que vamos a hablar en esta clase, ¿sí? Eh, Como cabe recalcar, de acuerdo a la reforma a la ley de tránsito, uno de los puntos más específicos, ¿sí? Es la disposición segunda, que dice agréguese al artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal un numeral que dirá: cuando se trate de contravenciones de tránsito que no impliquen pena privativa de libertad, será competente la o el juzgador del domicilio del presunto infractor. Esto quiere decir que anteriormente, antes de que se reforme la ley, prácticamente cuando cualquier conductor recibía una notificación de tránsito por cualquier contravención que cometía en las vías del país, exactamente o precisamente se tenía que realizar la impugnación de esta notificación de tránsito en la ciudad donde era emitida dicha notificación. Pero con la reforma que ahora tenemos a la ley de tránsito, dice que siempre y cuando sean, ¿sí?, notificaciones de tránsito por contravenciones y no existan pena privativa de libertad, podrán realizar la impugnación, ¿sí?, en cualquier ciudad que se encuentre, ya que existen muchos conductores que viajan por las vías y el trabajo de ellos de no poder estar en un lugar estable por su trabajo hace muchas de las veces que no puedan tener el derecho a la defensa de la impugnación porque no se encuentran en la ciudad. Ahora, con esta reforma, cabe recalcar que en cualquier ciudad, ¿sí?, se va a poder realizar la impugnación de la notificación de tránsito, ¿sí?, y que los jueces que se encuentren en cada ciudad están en la obligación de poder acoger esta impugnación, ¿sí? Y ahí cabe recalcar también que tenemos en la nueva reforma la eliminación de rebaja de puntos para las contravenciones. Este es el tema bastante discutido, es un tema bastante controversial dentro de los conductores, ya que prácticamente se peleó en la asamblea y se entregó esta ley para que ya no exista, ¿sí?, la reducción de puntos, aduciendo de que existía una doble sanción, tanto esta ser la reducción de puntos y al mismo tiempo ser pecuniaria, y que por ese motivo, por esa situación, sí, se estaba violentando muchos derechos. Ahora, con esta situación que en la disposición de la reformatoria tercera, esta manifiesta, elimínese la sanción de reducción de puntos a la licencia de conducir en todas las contravenciones de tránsito que van desde la tercera a séptima clase, contenidas en los artículos 388, 389, 390, 391 y 392 del COI, el Código Orgánico Integral Penal.
Esto quiere decir que las contravenciones que tenían reducción de puntos desde 7 puntos y medio, ¿sí? Hasta 1,5 puntos, ¿sí? Prácticamente el día de hoy, de acuerdo a la reforma, ya no existe esa reducción de puntos. Solamente existe el poder cancelar el valor pecuniario, ¿sí? De la multa, el valor económico, y la reducción de puntos ya no se la realizará. En esta situación tenemos que ser también bastante enfocarnos, ¿sí? En que todo este tipo de situaciones de las cuales la reducción de puntos no existe en estas contravenciones es para que el conductor ahora crea conciencia propia de la conducción dentro de las vías del país. ¿Sí? Prácticamente estamos dejando, ¿sí?, a voluntad del conductor que él sea consciente de la conducción que existe dentro del país. Porque al tener solamente una multa económica y no existir la reducción de puntos, estamos prácticamente haciendo que los conductores sean los encargados de tener una buena conducción. Aparte de esto, cabe recalcar que si los señores conductores, al momento de ser notificados con una infracción de tránsito, ¿sí?, y llegan a cancelar después de la notificación en los 20 días siguientes, ¿sí?, se le cobrará el 50%, ¿sí?, del valor estipulado a la notificación de tránsito. Esto quiere decir que si es que en una contravención, que por lo regular eran las más concurrentes, de hacer uso del teléfono mientras conduce, de no utilizar el cinturón de seguridad, ¿sí?, de no portar la licencia de conducir, es una multa que prácticamente el valor económico se dividía al 50%. Si es que por no portar la licencia de conducir en el artículo 391, numeral 21, dice que será una sanción, sí, económica del 10% de la remuneración básica unificada, esto quiere decir aproximadamente $40, el momento de recibir la notificación y acercarse posterior a los 20 días, no pagará los $40, no pagará $20. Estas son las nuevas reformas que se dio y que ahora están en beneficio de los conductores, ¿sí?, dentro del territorio nacional. Asimismo, cabe recalcar que en esta nueva reforma a la ley de tránsito hay premios, bonificaciones a todos los conductores que por su buen comportamiento, no sean sancionados dentro de un año calendario para de esta manera hacer la devolución de 4 puntos anuales que se pedían, ¿sí?, en la asamblea, todos los gremios que estuvieron para que se pueda aprobar esta nueva reforma a la ley de tránsito, ¿sí? De igual manera, en la nueva reforma hay las nuevas notificaciones para los procedimientos, ¿sí? Tanto esto sea de agentes civiles de tránsito como de Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador dentro de las jurisdicciones de cada uno y de sus competencias, en la cual manifiesta que principalmente en el artículo 163 de la Ley de Tránsito, en la cual se detallan los elementos con los que debe contar el parte policial o la boleta de citación por delitos o contravenciones, ¿sí?, y que dice, la y los servidores encargados del control de tránsito y de las pericias descritas en el presente artículo, que incurran en falsedad, engaño, fraude procesal u otro tipo penal dentro de los informes que tienen a su cargo, serán sujetos a la acción penal correspondiente sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas a las que haya lugar. Con esta nueva reforma y con estos nuevos enlaces a los procedimientos, quiere decir de que el Estado, ¿sí?, mediante la Fiscalía,
quiere garantizar procesos más transparentes, ¿sí? Y quiere garantizar que cada uno de los procesos que se vayan a dar en la materia de tránsito sean lo suficientemente claros y transparentes. Y así se puede esclarecer sea la culpabilidad o la responsabilidad de cualquier accidente de tránsito o de cualquier delito en materia de tránsito. ¿Sí? De igual manera, en esta nueva reforma a la ley de tránsito, eh, cabe recalcar que también existen, ¿sí? Ahora, la ayuda en la Fiscalía de los Medios Tecnológicos. Esto quiere decir que en cualquier lugar donde exista una cámara, ¿sí? Sea puesta por el Estado, por el ECO, por los municipios, o sea puesta una cámara en cualquier conjunto particular, estas tendrán que servir como prueba para el proceso de cualquier delito, ¿sí? O contravención de tránsito que exista dentro del territorio nacional. Asimismo, tenemos que darnos cuenta que en la nueva reforma se exige que en las unidades de transporte público existan medios tecnológicos para que se pueda tener un mayor control de este tipo de unidades y que los usuarios se sientan más seguros al momento de utilizar este medio de transporte. Es tanto así que ahora exige la colocación de cámaras de dispositivos GPS, ¿sí? En los cuales pueden hacer mención al control de velocidad, ¿sí? A la grabación de cualquier tipo de incidente dentro del vehículo, ¿sí? En la parte externa e interna del vehículo, y así poder determinar ante cualquier situación o cualquier accidente cuáles fueron las causas y cuáles fueron los motivos. En la ley de tránsito, en la nueva reforma, cosa que por lo regular muy poco se ha tomado en cuenta, es que existen sanciones administrativas para las cooperativas, ¿sí? De transporte público, que ahora dicen que van a ser mucho más severas y que se tendrá que tomar en cuenta de que para cualquier sanción administrativa en lo que es materia de tránsito, se tome lo que está en la reforma a la ley de tránsito. Si antes prácticamente existía, ¿sí? Negligencia o existían malos procedimientos por parte de no hacer cumplir los procedimientos administrativos a las diferentes cooperativas o compañías de transporte, ahora ya no. Ahora ya existe la nueva reforma en la cual especifica este tipo de procedimientos, ¿sí? Que son mucho más severas que las que existían anteriormente. De igual manera, ¿sí? Dice la nueva reforma a la ley de tránsito de que ahora se podrá sancionar, ¿sí? Mediante dispositivos electrónicos. Estos deben de ser radares de velocidad, ¿sí? Fotomultas, ¿sí? En las cuales se podrá sancionar directamente y notificar al infractor de la contravención de tránsito que tiene. Pero asimismo especifica la nueva reforma de la ley de tránsito de que los radares no podrán ser colocados en lugares en los cuales no se haya realizado el estudio técnico adecuado, que sean esto como pendientes, curvas o que no estén bien señalizados. De esta manera, cualquier infracción o cualquier notificación de tránsito que se haya dado en uno de estos lugares, tienen toda la potestad los conductores de realizar la impugnación para que se pueda determinar la falencia de los equipos tecnológicos que existan en esos lugares. Por otro tema, también en la nueva reforma, ¿sí? Se está solicitando lo que son la retención de los vehículos, ¿sí? Y las multas. Cabe recalcar que ahora, antes de que se reforme la ley, en cualquier procedimiento de tránsito, en cualquier accidente, cuando los vehículos ingresaban detenidos a un patio de retención, tenían la posibilidad de que puedan solicitar la liberación del vehículo sin hacer la cancelación de los valores económicos de la multa. En la reforma, la nueva ley dice que se va a realizar los cobros
de estos rubros, el momento de realizar o de que hagan el trámite de la liberación del vehículo, van a tener que ser cancelados estos rubros. Esto lo hacen en base de que no se sigan acumulando valores económicos, ¿sí? Sea para el propietario, sea para el conductor, y el momento en que puedan realizar el canje de su licencia o puedan sacar o realizar algún trámite por el vehículo, no existan valores recargados por falta de pagos. De igual manera, podemos tomar en cuenta, ¿sí?, que ahora en la nueva reforma de la ley de tránsito, el exceso de velocidad no será castigado con menos puntos en la licencia de conducir, como era anteriormente, ¿sí? Ahora prácticamente solamente cuando supere el límite de velocidad, que en la ley de tránsito está estipulado de que el señor conductor será ingresado, ¿sí? Será detenido y el vehículo retenido, entonces prácticamente cuando supere los límites, el límite de velocidad, serán detenidos. Ahora, cuando existía anteriormente una reducción de puntos, ¿sí?, por exceso de velocidad, en el artículo 389, ahora ya no. Ahora prácticamente solamente será el valor económico. Es por esto que la nueva reforma a la ley de tránsito invita a los conductores a que hagan, ¿sí?, sea un examen de autoconciencia y se pueda tratar de disminuir los accidentes de tránsito de esta manera. Asimismo, en la nueva reforma de la ley de tránsito se prohíben las ventas ambulantes en las unidades, ¿sí?, de transporte público, en las unidades de servicio público, ¿sí?, ya que mientras estos vehículos se encuentren circulando y no tienen ninguna autorización, ¿sí?, de la autoridad de tránsito dentro del ámbito de sus competencias, no podrán realizar ventas ambulantes dentro de los vehículos, ¿sí? Cabe recalcar que en esta reforma a la ley de tránsito, ¿sí?, los puntos en la licencia de conducir ahora, como no van a reducir tantos puntos a los conductores por las contravenciones más frecuentes que existían, la ley, ¿sí?, la ley estipula de que pueden hacer una recuperación voluntaria, ¿sí?, al año, si desean recuperar sus puntos, siempre y cuando tomen un curso, ¿sí?, de educación vial y que puedan ayudar a la recuperación de sus puntos. Asimismo, esta recuperación de los 15 puntos que pueden hacer anualmente es un curso de concienciación, reducción y rehabilitación de conducta. La nueva ley, en una de sus grandes reformas, promueve el uso de transporte multimodal. Esto quiere decir que ahora los ciclistas tendrán más apertura para que puedan movilizarse libremente y que las unidades de transporte público deberán de poseer, ¿sí?, lugares destinados para transportar a ciclistas, ¿sí?, y de esta manera poder hacer un transporte multimodal. Esta nueva ley ayuda a que los ciclistas puedan circular con mayor tranquilidad y que no sean excluidos en ningún momento en las vías. Asimismo, cabe recalcar que la nueva ley de tránsito tiene en su reforma lo que es la revisión técnica vehicular. Podemos recordar que antes la revisión técnica vehicular tenía que ser pasada obligatoriamente en la ciudad donde vivía el conductor para poder circular. Ahora, con la nueva reforma de la ley de tránsito, todos los vehículos que circulen dentro del territorio nacional y que haya realizado la revisión técnica vehicular en cualquier ciudad, ¿sí?, será válida para poder circular a nivel nacional. Ya no es necesario de que si yo vivo en Quito
es obligatoriamente que tenga que pasar la revisión técnica vehicular en Quito, porque tal vez el vehículo lo compré en Ibarra o lo compré en Tulcán, pero la ley sí determina de que ahora todas las ciudades deben de tener revisión técnica vehicular y de que si no tienen su infraestructura propia, se tenga, ¿sí?, que hacer convenios con talleres especializados para realizar este tipo de revisión. Entonces, prácticamente ahora cuando circulemos con los vehículos, nosotros podemos circular en cualquier parte del país, así haya pasado la revisión en otra ciudad diferente a la que usted vive, usted puede circular tranquilamente. Asimismo, la nueva ley de tránsito, eh, en la nueva reforma para los vehículos de transporte comercial, como es los vehículos tipo taxi, ¿sí? Los señores conductores deberán de usar obligatoriamente el taxímetro digital y los usuarios podrán acceder a estas aplicaciones para comprobar si es correcto el cobro y esto puede usarse hasta en sus celulares mediante una aplicación. Es una de las reformas a la ley de tránsito en las cuales eh, cada uno de los usuarios debe, ¿sí?, debe de utilizar. Asimismo, la nueva reforma a la ley de tránsito determina, ¿sí?, y da la potestad a los GATS, ¿sí?, que tengan sus competencias para realizar estudios técnicos cada 2 años para que se garantice un pago justo al pasaje en el transporte público. Lo que ahora en la actualidad está pasando en la ciudad de Quito, con la Secretaría de Movilidad, en la cual piden parámetros de calidad para que se pueda realizar el alza del pasaje, sí, son cosas que están normadas dentro de la ley y que de acuerdo a la nueva reforma ya les entrega las competencias absolutas, ¿sí?, para que ellos puedan determinar cómo va a ser el alza de los pasajes cada 2 años de acuerdo a los estudios técnicos. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que otros de los cambios dentro de la ley de tránsito, ¿sí?, es la bonificación que tienen los conductores al no ser sancionados en un año calendario y poder, asimismo, acceder a la reducción del 50% de la multa pecuniaria y si es que no han cometido contravenciones en todo el tiempo para hacer el canje de su licencia, puedan obtener, ¿sí?, la reducción del 50% para poder realizar el canje de la licencia. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que en esta nueva ley, ¿sí?, se, se enfoca más en poder dar seguridad, ¿sí?, a los peatones, a los ciclistas y de que se pueda realizar una convivencia, ¿sí?, y una circulación libre y segura para estas personas. Eh, Muy bien, hasta este momento hemos topado temas un poco específicos, claros, de lo que está en la nueva reforma de la ley de tránsito y de lo que se va a tratar de que cada uno de los conductores, ¿sí?, puedan cumplir en el día a día de la conducción. Bueno, buenas tardes. Vamos al momento a hablar de lo que es la ley de tránsito y seguridad vial. Como podemos ver, eh, he hecho unas pequeñas diapositivas en la cual vamos a enfocarnos más en lo que está enfocado más la reforma de la ley de tránsito, ¿sí? Eh, Dicen que en la sección 2 de las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras, ¿sí?, el artículo 80
infracciones de primera clase. Constituyen infracciones de transporte de primera clase, serán sancionados con una multa de 4 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Sí, un ejemplo de esto es no atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por escrito por los usuarios a las operadoras sobre el incumplimiento de las frecuencias otorgadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Otra, no acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales vigentes a las que norma la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y no proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de prestación del servicio establecido por la operadora en los documentos que suscriba con la Comisión Nacional o la Comisión Provincial correspondiente de los títulos habilitantes, contratos, permisos de operación, las frecuencias escritas. Esto quiere decir que en este momento, en la nueva reforma de la Ley de Tránsito, tenemos más sanciones, ¿sí?, administrativas para lo que son las operadoras de transporte público, ¿sí?, y que se pueden llevar a este tipo de sanciones en las cuales, de acuerdo a las contravenciones de primera clase, serán sancionadas con multas de 4 remuneraciones básicas unificadas. Todas aquellas operadoras que no cumplan con algunos parámetros y con algunas exigencias que ahora la nueva ley que se encuentra reformada exige, serán sancionados y ingresarán, ¿sí?, a una contravención de primera clase y serán sancionados con una multa de 4 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Estas son sanciones administrativas, ¿sí? De igual manera, en el artículo 81, infracciones de segunda clase, ¿sí?, dice que constituyen infracciones de transporte de segunda clase y serán sancionadas con una multa de 6 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Como por ejemplo tenemos de incidir en el periodo de un año de una misma infracción de primera clase. Si anteriormente tomamos en cuenta de que si existían operadoras que no cumplan con las rutas y frecuencias estipuladas y establecidas por las entidades de control, ¿sí?, si vuelven a reincidir en el periodo de un año una misma infracción, serán sancionados ya, ¿sí?, con una infracción de segunda clase administrativa que corresponde a la multa de 6 salarios básicos unificados, ¿sí?, para la operadora que no cumpla con este tipo de procesos, ¿sí?, y de todos los medios que ahora van a exigir las diferentes autoridades. Asimismo, en el artículo 82 de la nueva reforma a la ley tenemos las infracciones de tercera clase. Y dice que las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre que incumplan las obligaciones de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, IES, a los conductores y oficiales que laboren en sus unidades, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiera el lugar. En este tipo de sanciones, prácticamente las operadoras tendrán que tener una sanción con una multa económica de 8 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, ¿sí? Y aparte de eso, ¿sí?, existirán las demás acciones legales por parte, sea esto del IES o sea por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. En el reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿sí?, el artículo 79 dice y habla del permiso de operación que deberá contener al menos lo siguiente. El artículo 80. El permiso de operación se establecerá la prohibición de paralizar el servicio comercial. El incumplimiento de esta disposición será causal de terminación del permiso de operación, salvo que se trate de disposiciones de la autoridad, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Como podemos tomar en cuenta, en el reglamento de la Ley de Tránsito estipula todo este tipo, ¿sí?, de procedimientos y de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, ¿sí?, para la nueva reforma a la ley. Como
como claramente está que los permisos de operación, las rutas y frecuencias que existan dentro del territorio nacional pertenece al Estado. Y al momento de pertenecer al Estado, prácticamente no podrán, ¿sí?, paralizar, ¿sí?, o hacer el incumplimiento de estas rutas y frecuencias que mediante estudios técnicos se han realizado para que puedan ser circuladas o trabajadas por los señores transportistas. Asimismo, el artículo 82 dice, los GAP regularán mediante ordenanza el procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes que en el ámbito de sus competencias les corresponda otorgar. En lo posible, y para procurar contar con procedimientos homogéneos a nivel nacional, podrán observar el procedimiento que se detalla en el presente capítulo. En el caso de que un GAD asuma la operación directa del servicio de transporte público o comercial, enviará la información operacional requerida por la ANT en los títulos habilitantes. Se hará constar que para el ingreso a zonas urbanas se observarán las ordenanzas emitidas por los GAD municipales y metropolitanos en el marco de sus planes de ordenamiento territorial y movilidad. En esta situación, ya la Agencia Nacional de Tránsito ha designado a ciertos GATs que tienen las competencias totales, ¿sí?, para poder organizar, planificar, ¿sí?, y emitir cualquier tipo de ruta y frecuencia que se pueda realizar dentro del territorio, ¿sí?, de los cuales tienen las competencias. Pero asimismo, cabe recalcar que la Agencia Nacional de Tránsito solicitará, ¿sí?, cualquier tipo de información para este tipo de trabajo. Dice el artículo 92. Perdón. Dice el artículo 92. El control y fiscalización de los operadores de transporte terrestre y de los servicios conexos estarán a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito, sus unidades administrativas y de los GATs en el ámbito de sus competencias. Entonces, prácticamente todos los GAT que tengan sus competencias para poder ejercer, ¿sí?, las competencias de movilidad en transporte comercial, transporte urbano dentro del territorio, el municipio estará encargado de hacer el control y la fiscalización. De las rutas y frecuencias. ¿Qué es una ruta y frecuencia? Las rutas y frecuencias que existen dentro del municipio para este tipo de unidades, para este tipo de cooperativas, ¿sí?, deben de ser estudios técnicos de los cuales sean la necesidad del usuario, ¿sí?, de los pasajeros en diferentes puntos y destinos de la ciudad. Con esto se tiene que realizar un estudio de flota vehicular para que pueda trabajar y brindar la necesidad a los barrios, ¿sí?, y a los usuarios que necesiten una ruta y frecuencia para llegar a su domicilio. El artículo 110 dice que para los efectos del presente reglamento se entenderá por ruta o línea de servicio de transporte público al trazado conjunto de vías sobre las que se desplazan los vehículos para otorgar el servicio atendidos por una misma operadora. ¿Sí? En eso creo que estamos claros. Ahora, en la reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿sí?, el artículo 56 dice que la prestación del servicio de transporte público, ¿sí?, podrá ser prestado por el Estado o otorgado mediante el respectivo título habilitante a operadoras legalmente constituidas sobre la base de un informe técnico de las necesidades definidas en el plan de rutas y frecuencias. Todo lo que venimos hablando, entonces, de que el Estado es el dueño de las rutas y frecuencias de cada uno, ¿sí?, que existen dentro del territorio nacional y para las cuales se hace un contrato de operación para que puedan ejercer este tipo de rutas y frecuencias mediante una cooperativa, ¿sí?, creada y mediante su gerente, ¿sí?, que puede realizar el trámite del contrato de operación, ¿sí?, la persona encargada para esto y poder realizar este tipo de trabajos, pero cabe recalcar que las rutas y frecuencias son del Estado. Asimismo, cabe recalcar que los ámbitos de operación del servicio de transporte público
Sí, el artículo 65 dice, la modelo de gestión de transporte. Las operadoras que presten servicio de transporte público obligatoriamente deberán implementar un modelo de gestión de transporte. Para efectos de la ley, se entenderá el modelo de gestión de transporte como el sistema de gestión que centraliza y mancomuna la administración y operación de todos los medios necesarios para la prestación del servicio de transporte, bajo los principios de eficiencia, equidad y calidad, de conformidad con el precepto contenido de la presente ley. Esto es lo que ahora el artículo 65, un modelo de gestión, solicita, ¿sí? Y pide a cada una de las operadoras que van a circular para el cumplimiento de las rutas y frecuencias dentro del territorio nacional. El otorgamiento de los títulos habilitantes. En el artículo 73 dice, procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes y prohibición de la comercialización de cupos. El procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de factibilidad serán regulados por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o por los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Podemos tomar en cuenta como claro ejemplo de que en el Distrito Metropolitano de Quito, ya el GAD, ¿sí?, del municipio de Quito ha implementado, ¿sí?, un concurso de rutas y frecuencias para, ¿sí?, todas las operadoras de transporte público que ejercen, ¿sí?, competencias dentro del territorio y siempre y cuando deban de cumplir con los parámetros exigidos por la autoridad competente. Como el municipio de Quito ya tiene las competencias para poder planificar, ¿sí?, y para poder emitir, ¿sí?, cualquier contrato de operación, entonces prácticamente eso es lo que se está realizando. Y a esto, ¿sí?, le ampara el artículo 73, ¿sí?, en el cual está estipulado de que tienen la facultad los gobiernos autónomos descentralizados de realizar este tipo. ¿Sí? Dice, de igual manera, que los socios o accionistas de la operadora no podrán dejar de formar parte de la misma por un periodo de 5 años, contados a partir de la emisión del título habilitante o desde la fecha de su ingreso al mismo. La operadora, dentro del periodo reivindicado, no podrá realizar cambios de socio o accionistas. Este tipo, ¿sí?, de requisitos que se coloca es para tratar de evitar la manipulación, ¿sí?, del transporte en las ciertas compañías cooperativas, ¿sí?, de transporte comercial público, y enfoca directamente a que las operadoras no podrán realizar o no podrán agilitar este trámite dentro de los 5 años. Dice que la violación a la presente disposición por parte de los socios o accionistas dará lugar a la revisión administrativa del cupo al Estado y seguirá el procedimiento administrativo correspondiente. No olvidemos, ¿sí?, que todos, ¿sí?, los títulos habilitantes que existen dentro del país, ¿sí?, son del Estado. Entonces el Estado tranquilamente puede retirar este tipo de títulos habilitantes cuando encuentre este tipo de anomalías para, ¿sí?, el correcto funcionamiento. Dice, objeto social de las operadoras de transporte terrestre. Por ser el servicio de transporte terrestre de carácter económico y estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objetivo social único y exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio que prestarse, y así debe constar en los respectivos contratos de operación. Esto es que no pueden invadirse los campos de acción de una modalidad de transporte con otra. El servicio de encomiendas no constituye una modalidad, sino es un servicio adscrito al transporte inter e interprovincial. Se autorizan los servicios conexos y complementarios para mejorar la calidad de servicio al cliente final en todas las modalidades de transporte, respetando siempre el ámbito de operación constante en los respectivos títulos habilitantes. Como podemos tomar en cuenta, el objetivo social de las operadoras debe de ser de un solo y único, de acuerdo, de prestar un servicio, de prestar el servicio para, ¿sí?, los usuarios.
Asimismo, vamos a tomar en cuenta la recuperación voluntaria de puntos en la licencia de conducir, ¿sí? Que ahora en la nueva reforma a la ley de tránsito dice el artículo 98. Cuando el conductor cuente en su licencia de conducir con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que de aprobarlo recuperará 15 puntos. ¿Sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos 15 o menos de 15 puntos, ¿sí? Al año podemos realizar un curso para recuperar hasta 15 puntos, que serían los 30 puntos iniciales, ¿sí? Que nos da a nosotros la ley y que la Agencia Nacional de Tránsito nos emite al momento de tener nuestra licencia de conducir con 30 puntos. Dice que si por segunda ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos en su licencia de conducir, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que de aprobarlo recuperará 10 puntos. Esto quiere decir que si por segunda vez tenemos 15 o menos de 15 puntos, la recuperación se los podrá hacer mediante un curso, ¿sí? Pero se recuperará 10 puntos, que llegaríamos a tener 25 puntos. Y dice, si por tercera ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos en su licencia de conducir, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que de aprobarlo recuperaría 5 puntos. Si volvemos a perder los 15 puntos o tenemos menos de 15 puntos, se podrá realizar por tercera ocasión la recuperación de 5 puntos. ¿Sí? Cabe recalcar que esto es voluntario. ¿Sí? La recuperación de 5 puntos, que en su totalidad nos darían 20 puntos. ¿Sí? Pero para esta recuperación, en cada uno, ¿sí?, de las recuperaciones que se realicen, se deberá de realizar un curso, ¿sí?, para que se pueda recuperar los puntos mencionados. Si tomamos en cuenta de que a nosotros se nos entrega una licencia de conducir con 30 puntos, ¿sí?, y nos ayudan a recuperar 15 puntos la primera vez, ¿sí?, la segunda vez nos ayudan a recuperar 10 puntos más, ¿sí?, son 15 y 10 son 25 puntos, ¿sí?, la tercera vez nos ayudan a recuperar 5 puntos, son 30 puntos, ¿sí?, 30 puntos y 30 puntos que nos dieron a nosotros al inicio, estamos haciendo prácticamente 60 puntos a la licencia de conducir. Sin tomar y sin olvidar de que en la nueva reforma a la ley de tránsito ya no existe la reducción de puntos por las contravenciones desde el artículo 388 hasta el artículo 392. ¿Sí? Entonces, prácticamente solamente queda la reducción de puntos en las contravenciones, ¿sí?, del artículo 387, ¿sí?, y en respectivos procesos por ingesta de alcohol, ¿sí?, por presunción de conducir con aliento a licor un vehículo, que ahí sí se emitirá la reducción de puntos, ¿sí?, de igual manera en cualquier proceso, ¿sí?, por ocasionar un accidente de tránsito, que si el juez lo determina, de acuerdo, ¿sí?, al COIP, que existirá reducción de puntos cuando se encuentren, ¿sí?, conductores involucrados en un accidente de tránsito, ¿sí?, mayor a 2 RBU e inferior, ¿sí?, a 6 remuneraciones básicas unificadas. También en esos casos se realiza la reducción de los puntos. Vamos. Dicen que si la recuperación de puntos se realiza una vez al año mediante cursos de concienciación, reducción y rehabilitación actitudinal hacia un cambio de comportamiento enfocado en la cultura de tránsito, convivencia y seguridad vial, que incluirá la evaluación psicológica de los conductores en un organismo distinto al que emitió el título de conducción profesional o no profesional.
Este procedimiento aplicará en el periodo vigente del título habilitante. ¿Sí? Esto quiere decir que mediante todos estos cursos que se realicen, tienen que realizarse estudios, ¿sí?, psicológicos a los conductores para que puedan aprobar este tipo de cursos. Dice, en el artículo 98, perdidos los 30 puntos de la licencia de conducir sin haber realizado ningún curso de capacitación voluntaria, será suspendida de forma automática por 60 días y será obligatorio tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación, Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para brindar dichos cursos, que de aprobarse se recuperará solo 15 puntos. Si perdemos los 30 puntos, se recuperarán solo 15 puntos. Dice que si se pierden de ahí los 15 puntos, se suspenderá automáticamente la licencia por 120 días y se deberá aprobar otro curso en los mencionados organismos para recuperar 15 puntos más. ¿Sí? En el caso de que pasados los 120 días no se ha aprobado el curso, la licencia seguirá suspendida. Esto cabe recalcar y cabe tomar en cuenta de que si es que no se aprueban los cursos de recuperación, ¿sí?, y ya después de haber perdido todos los puntos, seguirá la licencia suspendida. Si se pierde los 15 puntos, se suspenderá automáticamente la licencia por un año y se deberá aprobar un curso o para recuperar 10 puntos. En el caso de que pasado el año no se haya aprobado el curso, la licencia será suspendida. ¿Sí? El momento de nosotros perder todos los puntos de nuestra licencia de conducir, nosotros prácticamente quedamos con la licencia suspendida. Y dice que si se pierden los 10 puntos, se suspenderá la licencia de conducir durante un periodo de 5 años, en cuyo caso, para obtener nuevamente su licencia, deberá cumplir con los requisitos contenidos en esta ley para obtener la licencia por primera vez. ¿Sí? Entonces, cabe recalcar que si es que nosotros llegamos hasta la última instancia de la pérdida de los 10 puntos, se suspenderá la licencia de conducir durante un periodo de 5 años. ¿Sí? Durante 5 años no se podrá conducir y para obtener nuevamente la licencia deberá cumplir con los requisitos contenidos en esta ley para obtener la licencia por primera vez. Es como si volviéramos a obtener la licencia por primera vez. ¿Sí? Dice que la recuperación de puntos se realizará máximo una vez al año mediante cursos de concienciación, reeducación y rehabilitación actitudinal hacia un cambio de comportamiento enfocado a la cultura del tránsito, convivencia y seguridad vial, que incluirá la evaluación psicológica de los conductores o un organismo distinto al que emitió el título de conducción profesional o no profesional. Como lo repetíamos desde hace un principio, cuando estuvimos viendo la recuperación de puntos sí se podrá realizar una vez al año, nada más. Sí, y en el artículo 98b dice que en los casos de renovación de la licencia, esta se emitirá con los puntos que se acredite a la fecha. En ningún caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente. Pues si tenemos 10 puntos para renovar nuestra licencia, lo renovaremos con los 10 puntos que existen. Ahora vamos a lo que quieren saber los conductores, los incentivos por buenas prácticas de conducción, ¿sí? En el artículo 98 de la reforma, artículo 98C, dice que los conductores profesionales y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, ¿sí?, contabilizados desde la fecha de la sanción de la última infracción sancionada, gozará de hasta 4 puntos extras y que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año. Si en un año calendario, a partir de la última notificación de tránsito que se le emitió al señor conductor, no ha cometido más infracciones de tránsito, ¿sí?, se le dará un incentivo de 4 puntos extras que se incrementarán a su licencia de conducir. Esto quiere decir que los conductores, ¿sí?, de esta manera en la cual incentiva la nueva ley de tránsito, es para que tengan una conducción, ¿sí?, más adecuada a las leyes de tránsito y a la seguridad vial.
Asimismo, el señalado incentivo por buenas prácticas de conducción no sobrepasará el límite de 30 puntos contenidos en la presente ley. Quiere decir que si nosotros en el año calendario tenemos 26 puntos y el año calendario, ¿sí?, nos da un incentivo de 4 puntos y tenemos los 30 puntos, así nosotros no haya realizado una contravención de tránsito en el siguiente año, no va a pasar de los 30 puntos iniciales de la licencia de conducir. ¿Sí? Asimismo, dice que el conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantiene los 30 puntos, se le exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. Entonces, si es que cualquier conductor dentro del tiempo que tiene de validez la licencia de conducir para hacer posterior la renovación de su licencia, no ha cometido ninguna contravención y tiene sus 30 puntos vigentes intactos, sí, se le exonerará el 50% del pago del valor de la especie. ¿Sí? Estos incentivos se han creado en la nueva ley para que los conductores se hagan un examen de autoconciencia y puedan realizar una conducción más a la defensiva, siempre y cuando, ¿sí?, cumplan con las normas que existen en el país. Asimismo, vamos a la anulación, revocación o suspensión de licencias. Como podemos darnos cuenta, en este tiempo, la Agencia Nacional de Tránsito sacó un titular en el cual existen, ¿sí?, cualquier cantidad de licencias, ¿sí?, suspendidas por actos, ¿sí?, que pueden haber sido viciados, y dice en el artículo 100, las licencias de conducir serán anuladas cuando se detecte que estas han sido otorgadas mediante un acto viciado, por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo, esencialmente para su validez. En este artículo, ¿sí?, esclarece prácticamente de que toda licencia de conducir que no se haya realizado el trámite mediante los procesos, ¿sí?, burocráticos que se debe de realizar en la Agencia Nacional de Tránsito, en sus unidades administrativas que tengan las competencias, ¿sí?, todas esas licencias serán licencias viciadas, ¿sí? Es por este motivo que el último documento que emitió la Agencia Nacional del Tránsito, ¿sí?, estipula ahí la suspensión de las licencias aparentemente fraudulentas, ¿sí? Dice, las licencias de conducir serán revocadas en los siguientes casos: cuando los exámenes correspondientes determinen la incapacidad física, mental o psicológica de su titular para conducir vehículos; cuando el titular sea sancionado por segunda vez en el periodo de un año por conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan; cuando el titular haya sido sancionado en 2 ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir por muerte de su titular, por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida, y en los demás casos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, cabe recalcar que estas licencias, ¿sí?, serán revocadas para todos aquellos conductores que no realicen los trámites correspondientes y que no, ¿sí?, aprueben todos las pruebas, ¿sí?, para poder obtener su licencia. De igual manera, el conductor, ¿sí?, que al conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo efectos o sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados, ¿sí?, que sea sancionado por segunda vez en el periodo de un año, ¿sí?, serán suspendidas. Asimismo, dice que serán suspendidas cuando no superen las pruebas establecidas para la renovación de la licencia o canje de las licencias internacionales para conducir, por efecto de pérdida total de puntaje en el registro de la licencia de conducir, sin haber agotado el proceso para su recuperación, por cometer aquellas infracciones de tránsito que conlleven esta sanción, y en los demás casos determinados en la presente ley. Entonces, estamos claros cuáles son las suspensiones, ¿sí?
por qué se pueden anular, revocar o suspender las licencias. Debemos de tomar en cuenta que para que exista una anulación, una revocación, una suspensión, ¿sí? ¿Quiénes pueden realizar esto? ¿Sí? La entidad competente, Agencia Nacional de Tránsito, o los señores jueces, ¿sí? Que ejerzan sus funciones a cargo de la materia de tránsito y que puedan verificar este tipo de anomalías. Sigamos. La prohibición de conducir. El artículo 182 dice que no se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en niveles superiores a los permitidos, según la escala que establece el reglamento. Esto quiere decir, en la nueva reforma, ¿sí?, que si es que ha ingerido alcohol, de acuerdo a lo que está vigente en el COIP y a la tabla que existe, ¿sí?, de la ingesta de alcohol, ¿sí?, no podrán conducir vehículos. Adicionalmente, se establecerán pruebas periódicas o esporádicas para conductores de vehículos de transporte público para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En la nueva ley manda, ¿sí?, y exige de que se realicen pruebas periódicas o esporádicas a este tipo de conductores que, ¿sí?, tengan en sus manos la responsabilidad de transportar a muchas vidas humanas. Entonces, estos, sí, son uno de los cambios de la reforma a la ley de tránsito en los cuales se tiene que cumplir porque ya es mandatorio por la nueva reforma a la ley de tránsito. Vamos a ver, en la nueva reforma, en la nueva reforma a la ley de tránsito existen, asimismo, obligaciones de usuarios y pasajeros. Dice, en el artículo 202, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público y comercial tendrán las siguientes obligaciones. Denunciar ante la autoridad de tránsito competente cuando observe que el conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Asimismo, dice no ejecutar a bordo de la unidad actos que atenten contra la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios que contravengan disposiciones legales o reglamentarias. Debemos de tomar en cuenta que existen algunas obligaciones de los usuarios y pasajeros. Al momento hemos dado dos ejemplos, ¿sí? Pero en el artículo 202 podemos encontrar todas las obligaciones de los usuarios y pasajeros, ¿sí?, que estamos nosotros en la obligación de realizar cualquier tipo de denuncia ante este tipo de situaciones. Dice, el artículo 404 del Código Integral Penal, ¿sí?, se sustituye un numeral en el cual dice que cuando se trate de contravenciones de tránsito que no impliquen pena privativa de libertad, será competente la o el juzgador del domicilio del presunto infractor. ¿Sí? Entonces, como conversábamos anteriormente, quiere decir que si es que yo vivo en la ciudad de Quito y tuve que desplazarme por motivos de trabajo, por motivos personales a otra ciudad, ¿sí?, pudiendo poner un ejemplo como Guayaquil, y en Guayaquil cometí una aparente infracción de tránsito, entonces, al momento de yo regresar a mi domicilio en Quito, tranquilamente puedo realizar la impugnación de esta notificación de tránsito en la ciudad de mi domicilio o en cualquier ciudad, ¿sí? Y los jueces, ¿sí?, tienen la obligación, ¿sí?, de aceptar la impugnación de esta notificación de tránsito. Y, ¿sí?, en la reforma tercera dice, elimínese la sanción de reducción de puntos de la licencia de conducir en todas las contravenciones de tránsito que van desde la tercera a la séptima clase, contenidas en el artículo 388, ¿sí?, 389, 390, 391, 392 del Código Orgánico Integral Penal. Esto quiere decir que anteriormente las sanciones en el artículo 388, ¿sí?, se realizaban
bajo una sanción, ¿sí?, del 40% de la remuneración básica unificada y de 7,5 puntos de la licencia de conducir. Que ahora ya no hay esa reducción de puntos, pero sí existe, ¿sí?, el valor económico. Asimismo, en el artículo 389, que existía una sanción del 30% de la remuneración básica unificada, ¿sí?, y 6 puntos a la licencia de conducir, se elimina, ¿sí?, los 6 puntos y solamente queda el valor económico, que sería aproximado de $120. En el artículo 390, ¿sí?, existía la sanción, ¿sí?, de que tenía que ser el 15% de la remuneración básica unificada, ¿sí?, 4,5 puntos de la licencia de conducir, pero igualmente se elimina la reducción de los puntos y queda el valor económico. En el artículo 391, que era el 10% de la remuneración básica unificada, ¿sí?, y 3 puntos a la licencia de conducir, ahora sigue el 10%, pero se elimina la reducción de puntos. Y en el artículo 392, que era el 5% a la remuneración básica unificada y 1,5 puntos a la licencia de conducir, solamente queda el valor económico. Sí, podemos tomar en cuenta que en este tipo de contravenciones, ¿sí?, que va de 1,5 puntos a 7,5 puntos, ya no va a existir reducción de puntos. Como por un ejemplo, en el artículo 392, el no usar el conductor del cinturón de seguridad era una contravención, es una contravención del 10%, pero ya no hay el 1,5 puntos de reducción. En el artículo 391, que es una contravención muy concurrente, es el no portar la licencia de conducir, ¿sí?, que es el 10%, salario básico unificado, pero ya no se hace la reducción de los 10 puntos. En el artículo 390, que existe la contravención de que el acompañante no utilice el cinturón de seguridad y sea el 15% de la remuneración básica, se cobre el valor económico y no la reducción de puntos. Y en el artículo 389, numeral 1, en el cual existía, ¿sí?, el no obedecer las señales de tránsito y que era una multa, ¿sí?, de 6 puntos de la licencia, ya no se eliminan los 6 puntos, solo se cobra el 30% de la remuneración básica unificada. Y de igual manera en el artículo 388, que es una multa, ¿sí?, del 40% y que ahora, ¿sí?, ya no se va a hacer la reducción de los 7,5 puntos, pero que sí se cobra el valor económico. Cabe recalcar que la nueva ley da un incentivo para los conductores que desde el momento de su notificación, ¿sí?, hasta los primeros 20 días, cancelen los valores de la presunta contravención de tránsito, se le cobre el 50% del valor de la contravención de tránsito. Entonces, en esta manera, tomamos en cuenta, ¿sí?, tomamos en cuenta de lo que está la nueva reforma a la ley de tránsito, sin olvidar, ¿sí?, sin olvidar de que esta nueva reforma a la ley de tránsito aún tiene muchos vacíos, de los cuales se tendría que analizar, ¿sí? Por ejemplo, el conducir una motocicleta, ¿sí?, con una licencia tipo B, que de acuerdo al reglamento y a la ley de tránsito estipula que la licencia tipo B es para conducir vehículos de hasta 1,75 toneladas, ¿sí?, sean estos automóviles, camionetas, ¿sí?, o con acoples hasta 1,75. Pero existen muchos conductores que conducen la motocicleta con la licencia tipo B, cuando en el reglamento estipula y esclarece los tipos de licencia para cada vehículo. Como existe este vacío dentro de la ley, no existe contravención, no existe sanción, no existe multa para este conductor que maneja una motocicleta con licencia tipo B y que tendría que hacerlo con una licencia tipo A, que es la que faculta para conducir motocicletas. Sin embargo, como existe el vacío en la ley, no existe la sanción, pero, ¿sí?,
el reglamento sí estipula, sí, el tipo de licencia que debe de ser utilizado para la conducción de cada uno de los vehículos. Y se puede, sí, detener la marcha del vehículo hasta que venga un conductor con licencia del tipo que le corresponda y pueda trasladar la motocicleta. Debemos de enfocarnos también en una situación de que la ley, ¿sí?, manda a sancionar en categoría diferente. En el Ecuador existen dos tipos de categorías de licencias, ¿sí? Profesional, no profesional y especiales. Entonces, si un conductor de motocicleta conduce, ¿sí?, con una licencia tipo C, que es de categoría profesional, y no tiene una licencia tipo A o tipo B, ¿sí?, está incurriendo en una contravención de tránsito, ¿sí?, de conducir un vehículo con categoría diferente. Entonces, no olvidemos de que existe sanción, ¿sí?, para quien conduzca vehículos con categoría diferente. Lo que no existe sanción es para conductores que conduzcan vehículos con licencias de tipo que le corresponde, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Esta ley tiene, en esta reforma todavía existen algunos vacíos, ¿sí? De igual manera, cada uno de los procesos que se realicen dentro de lo que es materia de tránsito tiene que estar estipulado ahora de acuerdo a lo que está normado en la ley de tránsito, en la nueva reforma de la ley de tránsito, cómo son los procesos administrativos para todo lo que son transportes comerciales, transportes públicos, operadoras de transporte, que se deben de regir a lo que dice la nueva ley de tránsito. Asimismo, el tener muchos incentivos para los conductores, ¿sí?, al momento de realizar la conducción, estamos dando apertura a que los conductores sean un poco más conscientes de lo que realicen en las vías. Esta es una charla, una práctica para que ustedes entiendan lo que es la nueva reforma de la ley de tránsito, ¿sí?, en el cual existen incentivos, pero asimismo mandan acciones que se deben de cumplir, ¿sí?, tanto peatones, conductores, ¿sí?, dentro de las vías. No olvidemos que los ciclistas, ¿sí?, también están dentro de la ley de tránsito y que también son actores viales, ¿sí?, para una buena conducción. Asimismo, como la ley ampara ahora a los ciclistas para que puedan tener, ¿sí?, mejores desplazamientos en su vehículo, asimismo también desplaza de que los ciclistas deben de cumplir con todo lo que está estipulado dentro de la ley de tránsito y el reglamento de tránsito. Otra cosa que no tomamos mucho en cuenta es la unificación de peajes. En la reforma a la ley de tránsito se hizo la unificación de los peajes para que se pueda, ¿sí?, adquirir un TAC y se pueda utilizar en cualquier peaje dentro del territorio nacional, ¿sí? Es una unificación que también se realizó en la reforma de la ley de tránsito. Y no olvidemos de que cada una de las acciones de la reforma que se dio, ¿sí?, fue mediante un proceso que la Asamblea Nacional aprobó. De esta manera, cualquier incertidumbre, cualquier duda, ¿sí?, podemos esclarecerlos prácticamente, ¿sí?, en la nueva reforma de la ley de tránsito, y las contravenciones de tránsito quedan todavía vigentes en lo que es el COIP para que puedan ser ejecutadas en las vías. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Al momento vamos a hablar de otros temas más sobre la reforma de la ley de tránsito, ¿sí?, en los cuales dice que en el artículo 48, ¿sí?, se agrega el artículo 48A, que dice que de la identificación de los vehículos para el uso
y traslado de personas con discapacidad, ¿sí? La Agencia Nacional de Tránsito y los GATS serán los encargados de entregar gratuitamente la identificación, ¿sí?, de los vehículos para el uso del traslado de estas personas. Así que el municipio, ¿sí?, los municipios que tengan las competencias, los GATS, ¿sí?, y la Agencia Nacional de Tránsito se encargarán de entregar estos stickers para las personas, ¿sí?, con capacidades especiales, ¿sí? Y que de igual manera, en el momento de que ya se pueda hacer la venta o el cambio de vehículo, ¿sí?, se realice el retiro, ¿sí?, y la destrucción del distintivo, ¿sí?, al momento de registrar la compra de la venta del mismo. ¿Sí? Asimismo, el artículo 46, ¿sí?, que sustituye el contenido del artículo 62 de la ley y se agrega al artículo 62A, que dice, el artículo 62A, de la regulación, ¿sí?, de la regulación y autorización de plataformas digitales, ¿sí?, constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre, establecido en la presente ley, con excepción del transporte particular. Esto quiere decir que la Agencia Nacional de Tránsito y los GATS, de acuerdo a sus competencias, estarán a cargo de regularizar y autorizar el funcionamiento de las mismas. En este caso, en los GATS, donde se encuentren ya las competencias, ¿sí?, de tránsito, serán los encargados, ¿sí?, de regular este tipo de plataformas digitales para su buen uso, ¿sí? Pero también especifica que es con excepción del transporte particular. Quiere decir que tendrán que modificar, ¿sí?, y regular estas plataformas de acuerdo a la necesidad y las competencias que tengan los vehículos de transporte comercial, público, pero sí esclarece con excepción del transporte particular. ¿Sí? En el artículo 85 se sustituye con el artículo 90 que dice, para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola o equipo caminero, se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir. En este caso, para poder conducir cualquier vehículo a motor, ¿sí?, el único documento habilitante para poder realizar la conducción es la licencia de conducir. Siempre y cuando, ¿sí?, haya obtenido el conductor profesional o no profesional, el título de conductor o el certificado de conductor. ¿Sí? El artículo 98A, que nos habla de la pérdida de puntos de la licencia de conducir, que ahora hablamos anteriormente también, ¿sí? Cabe recalcar que nos indica que al momento de adquirir nuestra licencia de conducir, se nos va a entregar en la licencia de conducir 30 puntos a la licencia de conducir, ¿sí? Y que estos 30 puntos no van a ser por tipo de licencia. Esto quiere decir que si es que yo obtengo una licencia tipo A y me entregan 30 puntos, ¿sí? Y al transcurrir el tiempo en la conducción de la motocicleta he perdido 10 puntos y de ahí realizo el curso para sacar una licencia tipo B y vuelvo a sacar, ¿sí?, a categorizar mi documento, no me van a entregar otros 30 puntos para la tipo B, sino con los 20 puntos que tengo de la licencia tipo A, con esos mismos 20 puntos, ¿sí?, tengo la conducción para la tipo B. Eso quiere decir que los puntos son para el número de cédula, ¿sí?, del conductor. ¿Sí? Asimismo, dice que los 30 puntos de la licencia de conducir sin haber realizado ningún curso de capacitación voluntario, ¿sí?, será suspendida de forma automática por 60 días y será obligatorio tomar un curso
de recuperación de puntos en los organismos debidamente autorizados por la Agencia Nacional. Y de ahí, ¿sí? Podrá recuperar solo 15 puntos. Esto es en el caso de que ya perdamos nosotros los puntos, prácticamente podemos recuperar 15 puntos, ¿sí? Posterior, si pierdo los 15 puntos, se suspende la licencia por 120 días y puedo recuperar 15 puntos más por segunda vez. En el caso de que pasaron los 120 días y no he aprobado el curso que me exige, ¿sí? La ley, mi licencia seguirá suspendida. En el momento que pierdo los puntos, mi licencia queda suspendida. Eso debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? De ahí, si pierdo los 15 puntos, se suspenderá automáticamente la licencia de conducir por un año y se deberá aprobar un curso para recuperar 10 puntos. En el caso de que pasado el año no se haya aprobado el curso, la licencia seguirá suspendida. Eso no olvidemos, se pierden los puntos, la licencia se encuentra suspendida. ¿Sí? Y si pierdo los 10 puntos, se suspende la licencia de conducir durante un periodo de 5 años. ¿Sí? En cuyo caso, para obtener nuevamente mi licencia de conducir, deberé cumplir con los requisitos contenidos en esta ley para obtener la licencia por primera vez. Después de haber tenido suspendido 5 años mi licencia, recién ahí voy a poder hacer el trámite para poder volver a obtener mi licencia por primera vez. ¿Sí? La recuperación de puntos se realizará máximo una vez al año. Hemos conversado. Una vez al año podemos hacer la recuperación de puntos, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Realice un curso de concienciación, reeducación y rehabilitación actitudinal hacia un cambio de comportamiento enfocado a la cultura del tránsito, convivencia y seguridad vial, que incluirá una evaluación psicológica de los conductores en un organismo distinto al que emitió el título de conducción profesional o no profesional. Esto quiere decir que si es que yo realicé el curso en una escuela X, escuela Pepito, y perdí los puntos y necesito hacer una recuperación, no lo puedo hacer en esta escuela Pepito. Tengo que hacerlo en otra escuela que no sea en la cual yo obtuve el curso para obtener la licencia. ¿Sí? De igual manera, se señalan incentivos para las buenas prácticas de conducción. No se repasará el límite de 30 puntos contenido en esta presente ley. En los 4 puntos anuales que nos van automáticamente a subir a los conductores que no cometamos contravenciones en un año calendario, de acuerdo a la última notificación de tránsito, ¿sí? Solo podrá hacer el incentivo hasta los 30 puntos, ¿sí? Si llego a los 30 e igual no sigo cometiendo contravenciones de tránsito, no pueden darme más de los 30 puntos, ¿sí? Podemos tomar en cuenta, ¿sí? Que las licencias de conducir serán anuladas cuando se detecten o hayan sido otorgadas mediante un acto viciado por defectos o por falta de requisitos de fondo esencialmente para su validez. Si nosotros adquirimos una licencia en la cual está viciada por algún tramitador o por realizar un acto ilícito, ¿sí? De no haber adquirido la licencia bajo los parámetros que exige la nueva ley y la Agencia Nacional, prácticamente nuestra licencia, ¿sí? Será anulada, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Cabe recalcar que en el artículo 387, numeral 2 de la Ley de Tránsito del COIP dice que quien conduzca un vehículo con su licencia caducada, anulada, suspendida o revocada, ¿sí? Tendrá una contravención de tránsito, ¿sí? De 9 puntos a la licencia de conducir y el 50% de la remuneración básica unificada. Y que de igual manera se debe de retirar la licencia de conducir, ¿sí? Y enviar esta licencia de conducir a la Agencia Nacional de Tránsito para que prosiga con el respectivo proceso, ¿sí? Asimismo,
el artículo 182 nos dice que los conductores no podrán conducir un vehículo sin ingerir alcohol, ¿sí? En niveles superiores a los permitidos según las escalas que establece el reglamento. En el reglamento tenemos una escala, ¿sí? En la cual están los grados de alcohol, ¿sí? De los cuales no podemos excedernos para la conducción de un vehículo, ¿sí? Dice, de igual manera, las impugnaciones, ¿sí? De tránsito que fueran hechas en otra provincia se podrán realizar en la provincia del domicilio, donde uno está, ¿sí? Asimismo, dice el artículo 124 que a continuación el artículo 196 agregue el artículo 196A, ¿sí? Que está sustituido, dice artículo 196A. Vidrios polarizados, películas antisolares y láminas de seguridad, ¿sí? En esta reforma la Agencia Nacional llevará un registro. La Agencia Nacional llevará un registro para el uso de vidrios polarizados o con películas antisolares, oscuras, que han sido legalmente autorizadas, el mismo que servirá de consulta por parte de los servidores encargados del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y es obligación de los conductores de los vehículos antes indicados portar el indicado permiso. Solamente la Agencia Nacional de Tránsito podrá emitir este tipo de permisos, ¿sí? Por fuerza mayor o por lo que ellos vean conveniente, ¿sí? Puede ser un estado de salud o por una persona muy importante, ¿sí? Para que pueda ser emitido estos, ¿sí? Estos permisos indicados, ¿sí? Pero asimismo la Agencia Nacional va a emitir un listado de los permisos emitidos para el control, ¿sí? En el artículo 135 se sustituye por el artículo 206 por el siguiente texto, ¿sí? Los centros de revisión técnica y vehicular. El artículo 206, ¿sí? Que es ahora el que está reformó el artículo 135, dice, en ese artículo menciona el que podrá realizar revisión técnica vehicular en cualquier parte del territorio nacional y será suficiente y válida para transitar libremente en todo el territorio nacional. ¿Sí? Se podrá realizar la revisión técnica vehicular en cualquier parte del territorio nacional y será suficiente y válida para transitar en cualquier parte del territorio nacional. ¿Sí? Entonces debemos de tomar en cuenta que la revisión técnica podrá ser válida en cualquier parte y que se va a realizar una revisión anual para los vehículos. ¿Sí? Las contravenciones que tendrán reducciones de puntos, ¿sí? Es el artículo que todavía existen con reducción de puntos. Está el artículo 383, ¿sí? Con la conducción de vehículos con llantas en mal estado, y que estipula lo siguiente: la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos a la licencia de conducir. En el caso del transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Cabe recalcar que en esta contravención de tránsito, ¿sí? En el artículo 383, hay un punto específico que debemos de tomar en cuenta. Dice que la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas, ¿sí? Se encuentren lisas o en mal estado. No simplemente que las llantas se encuentren completamente lisas, ¿sí? Es que el vehículo se puede ingresar retenido y que se puede prender al conductor, sino que si se encuentran en mal estado. Un neumático en mal estado es un neumático que tiene un desgaste desigual, ¿sí? Que le faltan pedazos en el neumático, que se encuentran con roturas en lugares que pueden exponer, ¿sí? Entonces, eso debemos de tomar en cuenta. Y el momento en que dice llantas,
¿sí? También cabe recalcar que de acuerdo al reglamento, en los vehículos existe como requisito el neumático de emergencia que también debe de tener el abrazo, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta esta situación. El artículo 384 dice conducciones del vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que lo contengan. Las personas que conduzcan un vehículo bajo efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que lo contengan serán sancionados con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días, ¿sí?, en privación de libertad. Además, como medida preventiva, se prenderá el vehículo por 24 horas, ¿sí? Esto dice bajo sustancias estupefacientes, ¿sí?, psicotrópicas que lo contengan. En el artículo 385, conducción de vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. Es la escala que habíamos hablado. Estamos tomando en cuenta de que estas son contravenciones que todavía existen con reducción de puntos. La primera escala, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará una multa, ¿sí?, de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos de su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. ¿Estamos claros? Si de 0,3 a 0,8 gramos, ¿sí?, que se encuentren de alcohol, es un salario básico y 5 días, ¿sí? 5 días de privación de libertad y 5 puntos a la licencia de conducir, ¿sí? En escala 2, si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y pérdida de 10 puntos a la licencia de conducir. En estos existen reducción de puntos, 10 puntos y 15 días de privación de libertad, ¿sí? ¿Estamos claros? 0,8 a 1,2 gramos, ¿sí? Tenemos 15 días de prisión, ¿sí? Y pérdida de 10 puntos. La escala 3, si el nivel de alcohol por litro de sangre supera de 1,2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos unificados, ¿sí? La suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad, ¿sí? Tomemos en cuenta. En escala 3, ¿sí?, existe suspensión de licencia por 60 días y no existe, ¿sí?, reducción de puntos. Pero existen también 30 días de privación de libertad. Ojo, escala 1, escala 2 existe reducción de puntos. Escala 3, privación de libertad y suspensión de la licencia. Y dice que para los conductores de vehículo de transporte público, liviano, pesado, comercial o de carga, la tolerancia de consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparados que lo contengan es 0. Es literal 0. Y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será pérdida de 30 puntos de su licencia de conducir, la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia de conducir, ¿sí?, y pena privativa de libertad de 90 días, ¿sí? Además, en todos estos casos, como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas, ¿sí? Tomemos en cuenta, conductores de transporte público comercial, ¿sí?, se detiene el vehículo, prisión de 90 días y pérdida total de los puntos, ¿sí? Esto que viene a cambio en la reforma y que está de que a los conductores de este tipo de vehículos se le realizarán pruebas esporádicas, ¿sí?, para ver si es que no se encuentran con ingesta de alcohol, ¿sí? Dice el artículo 386, contravención de tránsito de primera clase. Artículo 386 del COI. Sí, estamos hablando de lo que son las contravenciones que tienen reducción de puntos. ¿Sí? Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. ¿Sí? La persona que conduzca sin haber obtenido la licencia, ¿sí?, o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, luego el conductor que como un vehículo automotor exceda los límites de velocidad,
fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente. ¿Sí? Cuando el conductor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, existe reducción, ¿sí?, de puntos. Reducción de 10 puntos y prisión. Sí. De igual manera, ¿sí?, si es que existe la detención de un conductor que no ha poseído licencia, como no tiene licencia, no se le puede hacer la reducción de puntos y se aplicará solo el valor económico. ¿Sí? De igual manera, ¿sí?, el conductor de transporte de pasajeros o bienes que sin contar con el título habilitante correspondiente a la autorización de frecuencia que realiza un servicio diferente para el que fue autorizado, ¿sí?, será sancionado, ¿sí?, con una sanción, ¿sí?, para, será sancionado, ¿sí?, por, como se llama, transporte informal. Se ingresará el vehículo por 7 días, 2 salarios básicos unificados a la licencia de conducir, ¿sí? Y, y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. Entonces será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos a su licencia de conducir y detención del vehículo por plazo mínimo de 7 días. Persona que realice una actividad diferente o, sí, o haga transporte informal, sí existe reducción de puntos, 2 salarios básicos y el vehículo será detenido. De igual manera, la misma sanción es para la persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente al exigible para el tipo de vehículo que conduce, ¿sí? 2 salarios básicos unificados, ¿sí? El vehículo retenido por 7 días, ¿sí? Y eh, reducción de 10 puntos a su licencia de conducir, ¿sí? Asimismo, la persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública, ¿sí?, también es detención del vehículo, ¿sí? Contravención del artículo 387, contravenciones de segunda clase, ¿sí?, serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado del trabajo en general y reducción, ¿sí?, de 9 puntos en el registro de la licencia de conducir. Esta tiene reducción de puntos. El artículo 387 tiene reducción de puntos todavía, ¿sí? La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, ¿sí?, reducción de puntos, 9 puntos del 50%. La persona adolescente mayor de 16 años que posee un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posee licencia y no cumpla con lo normado, ¿sí? O el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Y o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad con el automotor. ¿Sí? Entonces, en estos artículos existen reducción de puntos. Sí, todavía existen reducción de puntos y las contravenciones que vienen desde el artículo 388 hasta el 392 ya no existen la reducción de puntos para los conductores. ¿Sí? Aproximadamente tenemos 78, ¿sí?, contravenciones que no son sancionadas ya con reducción de puntos. ¿Sí? De igual manera, cabe recalcar que las contravenciones que se convierten en delito y el juez determine de acuerdo al código la reducción de puntos se efectuará de acuerdo a lo que está tipificado en la ley. En un ejemplo, en el artículo 380 del código dice daños materiales. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 6 puntos a su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. Entonces, en este tipo, ¿sí?, de infracciones o de accidentes de tránsito por daños materiales, también existe reducción de puntos. Eso debemos de tener muy en cuenta, ya que las únicas contravenciones de tránsito que no tienen reducción de puntos, sí, son desde el artículo 388 hasta el artículo 392, ¿sí?
que van desde 7 puntos y medio a 1 punto y medio. Solo esas contravenciones tienen, ¿sí?, sanciones económicas. Y la ley da el incentivo a que si cancelan, ¿sí?, todas las multas, si cancelan 20 días a partir de la notificación de la infracción, los 20 días, se le hará el cobro del 50% de la remuneración básicamente unificada. Eso sería todo. Ha sido un gusto, un placer. Espero que eh, esta capacitación les haya servido, ¿sí? De que tomen en cuenta de que la ley, ¿sí?, siempre va a estar constantemente reformándose porque existen vacíos, porque prácticamente hay mucho que hacer, hay mucho que reformar, hay muchos vacíos, pero se va a estar constantemente reformando, ¿sí? De acuerdo a las necesidades, ¿sí?, que se requieran en nuestro país. Muy amable, gracias.